Mi nombre es Carla Loren Muñoz Martínez y les estaré hablando sobre entrada y salida. Aquí podemos observar el contenido que vamos a tratar sobre los temas a continuación. Les dejaré un momento para que lo aprecien y puedan ver detalladamente cuáles van a ser los temas que vamos a tratar. Los tres grandes grupos de dispositivos de entrada y salida. Los tres grandes grupos de dispositivos de entrada y salida son de entrada, que permiten ingresar datos a la computadora, y de salida, que permiten visualizar o reproducir información de la computadora. Y de entrada y salida, que son los mixtos, que pueden hacer ambas cosas. Ejemplos comunes incluyendo el teclado, el ratón, que viene siendo el mouse, de entrada el monitor y los altavoces, salida y dispositivos como los discos duros, las impresoras multifuncionales o las memorias USB, que vienen siendo entrada y salida. Los dispositivos de entrada permiten que el usuario introduzca datos e instrucciones en la computadora, como un ejemplo el teclado, el mouse, los micrófonos, escáner, cámara web, etc. Los dispositivos de salida muestran o reproducen los resultados del procesamiento de la computadora, como un ejemplo el monitor, la impresora, altavoces, auriculares, proyector, etc. Y los dispositivos de entrada y salida, que realizan tanto la entrada como la salida de datos interactuando en ambas direcciones, como por ejemplo los discos duros, unidades de disco, CD, DVD, tarjetas de memoria, modems, pantallas táctiles y la mayoría de los smartphones. Tenemos un ejemplo de lo que son dispositivos de entrada, que son los teclados, los mouse, los escáner, los micrófonos que se utilizan, así de altavoz, los dispositivos de salida como la impresora, los auriculares, motor, y los dispositivos vistos de entrada y salida, que van a ser los pendrive, los discos duros, etc. Aquí tenemos otro ejemplo más. Objetivos que deben alcanzar el sistema operativo para controlar los dispositivos de entrada y salida. El objetivo es controlar los dispositivos, son proporcionar una interfaz uniforme fácil de usar, optimizar el rendimiento del sistema, manejar errores y proteger los recursos de hardware. Esto se logra a través de la independencia del dispositivo, el uso de nombres uniformes para archivos y la implementación de mecanismos de manejo de errores y colas de solicitudes. Tenemos por ejemplo un ejemplo acá del usuario que está usando programas de aplicación, utilidades, sistema operativo, hardware de la computadora, el diseñador del sistema operativo, programador y usuario final. Cada uno hace un conjunto de función. Por ejemplo, cuando entramos un pendrive en nuestros dispositivos y así. Controlador de dispositivos. Es un programa informático que permite al sistema operativo interactuar con un periférico, haciendo una abstracción del hardware y proporcionando una interfaz, posiblemente estandarizada para utilizar el dispositivo. Como un ejemplo que tenemos los controladores virtuales, son aplicaciones que utilizando un código tú le permites al usuario poder controlar tu computadora desde otra computadora. También tenemos controladores directos, son los dispositivos que entran al equipo, que pues los conectamos y podemos controlar a través del sistema y así sucesivamente. Dispositivo de bloque. Es un componente fundamental de una computadora en el que los datos se transmiten en conjuntos indivisibles, conocidos como bloques, en la comunicación con la unidad central de proceso. Estos dispositivos se caracterizan por usar un buffer cache y estar estructurados en bloques de tamaño fijo. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que son los dispositivos de bloque. El DMA, acceso directo a memoria, en inglés Direct Memory Access, permite a cierto tipo de componentes de una computadora acceder a la memoria del sistema para leer o escribir independientemente de la unidad central del procesamiento de la CPU. Muchos sistemas de hardware utilizan DMA, incluyendo controladores de unidades de disco, tarjetas gráficas y tarjetas de sonido. El DMA es una característica esencial en todos los ordenadores modernos, ya que permiten a dispositivos de diferentes velocidades comunicarse sin someter a la CPU a una carga masiva de interrupciones. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el DMA con la CPU, la memoria y cómo va haciendo su función a la hora de controlar en el sistema. Las capas del sistema de entrada y salida. La interfaz del sistema operativo para entradas y salidas proporciona servicios de entrada y salida síncrona
y asíncrona a las aplicaciones y una interfaz homogénea para poderse comunicar con los manejadores de dispositivos, ocultando los detalles de bajo nivel. A la vez pueden proporcionar una interfaz para que el usuario pueda comunicarse entre sí y controlar los manejadores que son comunes entre otros. El sistema de archivos proporciona una interfaz homogénea a través del sistema de archivos virtuales para acceder a todos los sistemas de archivos que proporciona el sistema operativo FFS, NTFS, FTA, etc. Gestor de redes. Proporciona una interfaz homogénea para acceder a todos los sistemas de red que proporciona el sistema operativo TCP, IP, Novell, etc. Además, permite acceder a los manejadores de cada tipo de red particular de forma transparente. El gestor de bloques. Los sistemas de archivos y otros dispositivos lógicos con acceso a nivel de bloques se suelen limitar a traducir las operaciones del formato del usuario de bloques que entiende el dispositivo y se las pasas a través de gestor de bloques. Tenemos un ejemplo de cómo funcionan las capas de las solicitudes. Por ejemplo, tenemos un proceso en el usuario que las replica, hace la llamada de formato a la salida. El software independiente del dispositivo, nombre de protección, bloque, uso de buffer y la asignación. Manejadores de dispositivos, conformar los registros del dispositivo, fijar el estado. Manejadores de las interrupciones, despierta el manejador del terminal de entrada y salida y el hardware que lleva a cabo la operación de entrada y salida. Y así es como va funcionando y el proceso se va repitiendo sucesivamente dependiendo de lo que le demos al sistema. Manejadores de interrupción. Un manejador de interrupciones, también conocido como rutina de servicios de interrupciones ISR, es un bloque de código especial asociado a una condición de interrupción específica. Los manejadores interrupciones se inician mediante interrupciones del hardware, intrusiones de interrupción de software o excepciones de software, y se utilizan para implementar controladores de dispositivos o transiciones entre modos de operación protegidos, como las llamadas al sistema. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de las aplicaciones de usuarios del núcleo del sistema operativo, de un controlador A, un controlador B y un controlador C, que cada uno va haciendo la función entre sí, entre el usuario y el núcleo del sistema operativo. Que tenemos otro ejemplo también de cómo viene funcionando lo de manejadores de interrupción con el hardware y el software. Diferencia entre dispositivos bloqueantes y no bloqueantes. Pues en los bloqueantes su comportamiento es una manera sincrónica de sincronización y los no bloqueantes son asíncronos. El control del programa en los bloqueantes se pierde durante la entrada y salida. Entonces con los no bloqueantes el control se mantiene. En la eficiencia, en los bloqueantes hay menor utilización de CPU y los no bloqueantes ya utilizan una mayor cantidad de la CPU. La complejidad es que los bloqueantes más simples de programar, más sencillitos, mientras que los no bloqueantes son más complejos de un manejo de estados. Y en los usos de recursos, los bloqueantes pueden generar inactividad y los no bloqueantes permiten multitarea, o sea que varios usuarios puedan trabajar sin ningún inconveniente. ¿Cómo está estructurado físicamente los discos? La estructura física de un disco, pues tenemos los platos que tenemos aquí en esta área, que son discos rígidos de metal o de vidrio recubiertos con un material magnetizable donde se almacena la información que nosotros le guardamos. El eje, que viene siendo acá, es un eje central, uno de todos los platos, haciendo que giren a gran velocidad cuando van funcionando. Las cabezales de lectura o escritura, está por ahí, se encuentran en cada lado de los platos y son responsables de leer y escribir los datos. Flotan sobre una fina capa de aire generada por la rotación de los platos sin llegar a tocarlos. Actuador, que lo tenemos acá, es un brazo electroimán que mueve los cables hacia el interior o exterior de los platos para acceder a diferentes partes del disco. La carcasa, una caja sellada herméticamente que protege los componentes internos de la suciedad y el polvo. Y el conector IDE, Integrated Dry Electronic, que tenemos por acá, es un estándar de interfaz de conexión de datos que permite a la placa base comunicarse con dispositivos de almacenamiento como discos duros y unidades ópticas. Discos en memoria y para qué se utilizan. La utilidad del disco duro, unidad de disco rígido,
Es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos que recubiertos con material magnéticos y unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura-escritura que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos que permite el acceso aleatorio en los datos, lo que significa que los bloques de datos se pueden almacenar o recuperar en cualquier orden y no solo de forma secuencial. Y aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los discos duros. Aquí está uno desarmado, aquí está uno completo, indicándonos sus partes y su funcionamiento. Dispositivos RAID. Es una tecnología de almacenamiento que combina varios discos duros físicos en una sola unidad lógica para el mejor rendimiento, la protección de datos o ambas cosas. El acrónimo significa Matriz Redundante de Discos Independientes, por sus siglas en inglés, y se utiliza en servidores, centros de datos y sistemas profesionales para garantizar la seguridad de los datos y optimizar el acceso y para que no se filtre información. Las configuraciones RAID varían según el nivel, por ejemplo RAID 0, RAID 1, RAID 5, sucesivamente, cada una con sus propias características en cuanto a velocidad y tolerancia de fallos. Tenemos un ejemplo de lo que pueden ser los dispositivos RAID, que como lo dijo, que son varios discos combinados para hacer esa función. El reloj. El reloj interno es un componente del microprocesador que emite una serie de pulsos eléctricos a intervalos constantes llamados ciclos. Estos ciclos marcan el ritmo que ha de seguirse para la realización de cada paso de consta la instrucción. Se basa en la teoría binaria para marcar el ritmo, también denominado pulso, el cual se considera como 1 al estado de encendido y 0 al estado de apagado. La velocidad de cambio se denomina en hercios y que son los ciclos de cambio por segundo. Tenemos un ejemplo de cómo se vería en una placa de computadora. Aquí el reloj de la computadora y la velocidad de acceso de la memoria RAM. Y aquí tenemos cómo se ve en la computadora ya marcando la hora y también la fecha en el calendario. Principales medios de almacenamiento terciario. Cintas magnéticas, un medio de almacenamiento físico que utiliza cinta magnética para guardar datos. A menudo se organizan en bibliotecas de cintas con robots que las mueven automáticamente. Ventajas: muy bajo costo por terabyte y alta durabilidad a largo plazo. Y las desventajas es que su acceso es mucho más lento en comparación con otros tipos de almacenamiento. Los discos ópticos, medios de almacenamiento con CD, DVD y Blu-ray, que usan un rayo láser para leer y escribir datos. Las ventajas: buena opción para el archivo de datos a largo plazo y la distribución de datos sin conexión. Y la desventaja es que tienen una vida útil limitada y son menos rápidos que otras opciones. Almacenamiento en la nube o almacenamiento frío. Almacenamiento de datos en servidores remotos mantenidos por terceros, accesibles a través de internet, nuestra cuenta de Google o la cuenta que le queremos. A menudo se utiliza para datos a los que se accede con poca frecuencia. La ventaja es que no requiere una infraestructura física local y ofrece escalabilidad. La ventaja es que la velocidad de acceso puede ser más lenta y depende de la conexión a internet y también del espacio, que a veces se limita, y también dependiendo de todo lo que guardemos en Google Drive también. Aquí tenemos algunos ejemplos de los que pueden ser principales métodos de almacenamiento terciarios: el pendrive, el disquete, el disco duro portátil, DVD, CD, etc. La terminal. Una terminal es una interfaz de usuario basada en texto para interactuar con una computadora, también conocida como consola o CLI. Su función principal es permitir a los usuarios ejecutar comandos y controlar aplicaciones en un sistema operativo a través del texto en lugar de una interfaz gráfica. En un contexto más general, una terminal puede referirse a una instalación para transferir carga entre medios de transporte o al extremo de un conductor eléctrico. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona la terminal. Así. Tenemos otro ejemplo más, el ordenador central y las terminales. Y también un ejemplo así de cuando ejecutamos en una computadora, cómo se ve la terminal. Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo. Espero que hayan entendido muy bien el tema sobre entrada y salida y el contenido del material.